En un encuentro virtual desde su hogar, la periodista y escritora canadiense Naomi Klein compartió su visión sobre la crisis del coronavirus y la situación de aislamiento que continúa viviendo gran parte del planeta. Klein explica cómo los gobiernos y las corporaciones explotan la crisis del coronavirus para agigantar las diferencias y la desigualdad entre estas y el pueblo. Según la periodista, en la actualidad, la ciudadanía se ve gravemente afectada por lo que denomina como la doctrina del shock, es decir, estrategias políticas que utilizan las crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan a todos los demás. Cabe señalar que la doctrina del shock no afirma que las élites o los gobiernos inventan las crisis o catástrofes naturales o sociales para distraer a la población, creando las denominadas cortinas de humo, como lo establecen algunas teorías de la conspiración. De lo contrario, señala que dichas élites se aprovechan del surgimiento y existencia de estas catástrofes, como por ejemplo el inicio de una pandemia y el pánico y caos que generan, para grabar políticas que las enriquecen, promoviendo las injusticias sociales y dejando de lado el bienestar e intereses comunes de las clases más marginadas. En su libro La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, la periodista postula que experiencias traumáticas tales como por ejemplo los shocks de las guerras, los desastres naturales y las crisis económicas son aprovechadas por la clase dominante para instaurar lo que se ha denominado como el capitalismo del desastre. Una doctrina formada bajo los presupuestos políticos, económicos y sociales desarrollados por el padre de la escuela de Chicago, Milton Friedman, y cuyo principal objetivo es desmantelar los restos del estado de bienestar y promover a nivel global el modelo de desarrollo neoliberal. La escritora explica que la historia está formada por una sucesión de shocks y que a su vez estas son el resultado y efecto del ya mencionado capitalismo del desastre, el cual podría definirse como soluciones calculadas de libre mercado como respuestas a las crisis y que en vez de intentar minimizarlas, las agrandan, explotando y acrecentando las desigualdades entre pueblos y élites. Por ejemplo, la crisis pandémica actual, según la teoría del shock, puede ser usada por élites o corporaciones capitalistas como una estrategia perfecta para perpetrar y agrandar la brecha de desigualdad entre las clases sociales, así como seguir reproduciendo y manteniendo las injusticias dentro de distintas instituciones y campos sociales. Porque mientras las personas están demasiado angustiadas y centradas en las emergencias diarias de sobrevivir a esta crisis o la que sea, el capitalismo del desastre postula que detrás de toda tragedia es posible ver una oportunidad de mercado, como puede ser el hecho de aprovechar el trauma colectivo para promover e implementar reformas económicas y sociales de carácter radical sustentadas en los principios básicos del corporativismo, como son la eliminación del rol público del Estado, la absoluta libertad de movimientos de las empresas privadas y un gasto social prácticamente nulo. Klein plantea que en estos momentos donde quitamos un poco la vista de los problemas es cuando dejamos de estar alertas ante las políticas que pueden perjudicar al bien común de la población, y en especial el bien de sus sectores y clases más marginizadas, y que por desgracia son los sectores más marginales de la sociedad los que tienden a estar más cerca del riesgo a sufrir los daños colaterales de las catástrofes sociales. Zygmunt Bauman, en su libro Daños colaterales, desigualdad en la era global, hace uso del concepto de daño colateral para explicar los efectos no intencionales ni planeados e imprevistos de las tragedias provocadas por la acción militar o la naturaleza, y que muchas veces, aunque los efectos son detectados con anterioridad, deciden llevarlos a cabo por el bien del objetivo de la misión militar, y que no obstante resultan ser dañinos, lesivos y perjudiciales para la población. Bauman establece que durante un estado o situación de crisis social existirá una relación directa entre ser pobre y desigualdad social con la probabilidad de transformarse en una víctima colateral de una catástrofe, ya sea ocasionada por la mano humana o la naturaleza. Esto se debe porque a mayor nivel de pobreza,
menor será la cantidad y disposición de recursos capitales con los que cuenta un determinado grupo de sujetos de alguna determinada clase social para sobrevivir en el contexto de una crisis o catástrofe. Y por ende mayor será la posibilidad de que se conviertan en una víctima de estas. Y todo esto debido a que dentro de nuestra sociedad la disponibilidad y obtención de recursos capitales y estrategias para hacer frente a una catástrofe es brutalmente desigual y depende mucho de la posición o clase social ocupada por un determinado sujeto. Como por ejemplo y debido a la falta de dinero y recursos para satisfacer sus necesidades básicas, la gente más pobre de la sociedad se ha visto obligada a tener que salir de sus casas pasándose por alto las reglas del confinamiento y exponiéndose inevitablemente al contagio, propagando el virus no solo por sus familias, sino por sus barrios enteros, mismos que en su mayoría ni siquiera cuentan con los servicios básicos de salud. En nuestro país, México, como en toda Latinoamérica, como bien sabemos, los servicios básicos y sociales como la salud o la educación se venden a precios en extremo altos. Y aquellos que se encuentran más al alcance del bolsillo de las clases trabajadoras simplemente no cumplen con todas las funciones como deberían, haciendo de la salud un servicio que se cierra para los sectores que menos recursos tienen dentro de la sociedad. Siguiendo a Bauman pasa lo siguiente. Todos los sujetos de cualquier sector de la población sabían que se aproximaba una pandemia y todos disponían de tiempo para correr en busca de suministros e incluso de mejores lugares para pasar la cuarentena y el confinamiento. Sin embargo, no todos pudieron actuar de acuerdo con sus conocimientos ni hacer buen uso del tiempo disponible para escapar. Algunos bastante ni siquiera tenían dinero para dichos suministros, ni para comprar o rentar mejores lugares para el aislamiento, o para adquirir pasajes aéreos que los pusieran en un lugar con menos índices de contagios. Los jefes de las familias de las clases más desfavorecidas de la sociedad podían meter a su familia en un camión, pero ¿hacia dónde la llevarían? Los hoteles también cuestan bastante dinero y era seguro que no lo tenían. Y paradójicamente, para las familias que están en una situación más holgada o favorable en términos económicos, siempre les será más fácil obedecer el exhorto de conseguir mejores suministros y seguir al pie de la letra las reglas del confinamiento. Las élites o clases dominantes de la sociedad tienen las pertenencias aseguradas, de modo que si este virus del COVID-19 era una amenaza mortal para su vida, seguro que no lo es para sus riquezas, en algunos casos. Es cierto que las crisis o catástrofes, ya sean sociales o naturales, como la que se generó por la actual pandemia del virus COVID-19, en sí no es selectiva ni clasista, y que puede golpear tanto a ricos como a pobres por igual. Sin embargo, la catástrofe, que todos reconocieron como proveniente del mundo natural, no fue igualmente natural para la totalidad de las víctimas, debido a esta brutal desigualdad que hay en la disponibilidad de estrategias y recursos para hacerle frente a la pandemia. Si la pandemia no fue en sí mismo un producto humano, es obvio que sus consecuencias para los seres humanos sí lo fueron. Bauman plantea en su libro que quizás momentos de crisis como este ayudan a la mórbida industria de eliminación de desechos humanos en su desesperado esfuerzo por deshacerse de un exceso de población que amenace con la sustentabilidad y estabilidad de los recursos materiales. ¿No es por eso una de las razones por las que aquellos encargados de la seguridad y salud pública sintieron con fuerza la necesidad de enviar la ayuda médica a las zonas más afectadas una vez quebrantado el orden social y se tomó en cuenta la posibilidad de que se produjeran disturbios sociales, mismos que inevitablemente sí sucedieron? El sistema capitalista siempre ha estado dispuesto a sacrificar la vida a gran escala en aras de la ganancia. Es un modelo económico empapado de sangre, denuncia Klein, donde los gobiernos y las corporaciones promueven la búsqueda de la felicidad como derecho humano universal, y la posibilidad de vender tu fuerza de trabajo como único medio y vía para alcanzar la libertad. Todo esto sustentado bajo la lógica de la supervivencia de los más aptos, como única ley que prima dentro de todas las esferas y campos sociales.
Bauman establece que el vínculo entre la probabilidad aumentada de sufrir el destino de ser baja colateral, es decir, llegar a ser una víctima de esta pandemia, por ejemplo, y ser perteneciente a una clase social pobre o marginal, se debe al resultado de la unión o convergencia entre dos factores. Número 1. La invisibilidad endémica o artificiosa de las víctimas colaterales, es decir, ignorar la seguridad y bienestar común de las clases marginales una vez pasada la catástrofe o durante ella, y que a su vez son estas clases las que cuentan con pocas o nulas posibilidades de obtener recursos y oportunidades sociales. Y 2. La invisibilidad forzosa de los pobres e indigentes, así como también de los inmigrantes o sectores no reconocidos por la sociedad, es decir, personas despojadas de los derechos que poseen los miembros reconocidos y reputados de la sociedad. En pocas palabras, este tipo de sujetos pertenecientes a una clase marginal son vistos por las clases dominantes como un cuerpo extraño que no se cuenta entre las partes naturales e indispensables del organismo social. Esta congregación de individuos que suelen estar más cerca de los daños colaterales y que a diferencia del resto de la población no pertenecen a ninguna clase y en consecuencia no pertenecen a la sociedad, son encapsulados en esta categoría imaginaria de clase marginal. El estatus de clase marginal, según Bauman, tal como lo sugiere su denominación, es el de migrados internos o inmigrantes ilegales o forasteros infiltrados, personas despojadas de los derechos que poseen los miembros reconocidos y reputados de la sociedad. En pocas palabras, esta clase es un cuerpo extraño que no se cuenta entre las partes naturales e indispensables del organismo social, y que al igual que un tumor que invade el cuerpo de algún sujeto, sería mejor extirparlo. Las clases sociales marginales, establece Bauman, serán las más propensas a sufrir los efectos negativos de las catástrofes, y que en estos casos, como el de una pandemia y en una creciente multitud de otros, donde existe el riesgo de sufrir una catástrofe, resulta más fácil causar daños colaterales en los barrios más pobres y en las calles escabrosas de las ciudades que en los recintos amurallados de los ricos y poderosos. Las bajas se consideran como colaterales en la medida en que se descartan, porque su escasa importancia no justifica los costos que implicarían su protección, o bien de inesperadas porque los planificadores no las consideraron dignas de inclusión entre los objetivos del reconocimiento preliminar, o bien si se advirtió y ponderó la posibilidad de que tuvieran lugar dichos efectos lesivos, pero no obstante se consideró que el riesgo valía la pena, dado el valor de los intereses en juego. En nuestro mundo contemporáneo, los pobres, cada vez más criminalizados y marginizados, son privados de oportunidades y derechos, y de este modo se convierten en los candidatos naturales al daño colateral, dentro de una economía y una política orientadas por el consumo. Te doy mis infinitas gracias por ver esta fusión entre video, ensayo y reflexión hasta el final. Espero que te haya gustado y lo puedas compartir y suscribirte, ya que eso me anima bastante a seguir. Así como también comentar este video tanto aquí abajo como con tus camaradas, ya que considero que momentos como estos merecen ser puestos en reflexión. Si no te ha gustado, no importa, gracias por verlo hasta el final. En fin, yo soy Tenebra y nos vemos en la dimensión intangible.